Tenemos a Pablo Farías, al diputado provincial Pablo Farías, integrante del Frente Progresista Cívico y Social. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, su impresión del primer discurso de Omar Perotti en una apertura de sesiones ordinarias un tanto extraña, ¿no? Una asamblea legislativa absolutamente distinta. Pero bueno, ¿qué es lo que percibiste del discurso del gobernador? Bueno, era un discurso que tenía una parte que era previsible, que iba a rondar sobre la pandemia, sobre el coronavirus. Lo que nos pareció fue muy extenso, ¿no? Que ocupó más de 2/3 del discurso, una hora casi, para hacer una descripción de las acciones hechas, que en realidad son cuestiones conocidas. Hay un parte del Ministerio de Salud de la provincia todos los días, hay conferencias de prensa que se difunden por todos los medios, con lo cual me parece que no era necesario extenderse tanto tiempo en describir acciones que son conocidas, pero fundamentalmente el problema que vimos allí es que, más allá de haber invertido todo ese tiempo, no encontramos en el discurso un capítulo para lo que es la necesidad de asistencia inmediata hoy que tienen los sectores más golpeados por la parálisis económica, ¿no? Todos los trabajadores informales, los cuentapropistas, los comercios pequeños y medianos, profesionales. Digo, hay una serie de muy importantes, son miles de personas que hace más de un mes están imposibilitados de trabajar y por lo tanto de obtener un mínimo ingreso, ¿no? Y eso es una situación muy acuciante. Creemos que el gobierno provincial no está atendiendo adecuadamente. Desde la Cámara de Diputados estamos aprobando permanentemente distintas iniciativas en ese sentido, y nos parece que en el discurso faltó una referencia clara a eso, que es quizás una de las cuestiones más urgentes hoy, ¿no? Ahora, probablemente venga ahora una etapa mucho más difícil, por cuestiones lógicas. A ver, después de más de 40 días de cuarentena, la situación económica empieza a ser en muchos sectores muy acuciante, empieza a ser muy complicada. Algunas personas que, de hecho, lo vemos en la calle. Pablo, hoy veíamos algunos, yo por lo menos vi hoy vendedores ambulantes. Y uno se pone en el lugar de la gente que necesita comer. Y cuando vos te dicen, che, no te podés mover, te quedás en tu casa, inclusive con la situación de que va a haber controles y que después tenés que rendir cuentas a la justicia, al tipo que te dice, sí, todo muy lindo, pero si yo no tengo para morfar, a mí no me queda otra que salir. Y se empiezan a ver algunas situaciones que probablemente sea esta etapa que venga ya de un humor social distinto a la primera etapa. El caso de Esperanza, con una movilización de más de 200 personas en Esperanza, comerciantes diciendo tenemos que abrir. El caso del pedido de las autoridades de San Justo al gobierno de la provincia. Algunos de tus pares, sobre todo del bloque del Frente Progresista, charlé después del discurso, me decían, no vemos reacción en el gobierno de la provincia para atender esto que se viene y que en los próximos días va a ser, por lo menos va a requerir de un gobierno que tome el toro por las astas y que solucione algunas cuestiones, porque si lo deja a la inacción va a ser muy complicado. ¿Vos creés lo mismo? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora, y yo diría a partir del lunes que viene, entramos en una etapa de atención de la pandemia donde los gobiernos provinciales van a tener un protagonismo mucho más importante que el que han tenido hasta ahora. No les va a alcanzar a los gobernadores en recostarse en las decisiones del gobierno nacional, en esperar las instrucciones o las directivas que toma el presidente, sino que van a tener que generar acciones propias, y en muchos casos vamos a tener que trabajar muy aceitadamente con cada una de las localidades de la provincia. Hoy en la provincia de Santa Fe hay zonas que todavía no tuvieron ni un solo caso de contagio. Tenemos el caso de aquí de la ciudad de Santa Fe, que llevamos 24 días completos sin que hubiera un caso positivo, sin que se diera un caso positivo. En la provincia en una semana ha habido un solo caso positivo nuevo. La verdad que son cifras que hacen pensar que podemos animarnos a empezar a aflojar
un poco la cuerda respecto del aislamiento, respecto de la cuarentena, y abrir la posibilidad de que algunas actividades vayan pudiendo desarrollarse. Porque si no, la parálisis económica nos va a llevar a consecuencias muy graves y esto creo que va a ser fundamental la acción del gobierno provincial. Me parece que va a estar en el centro de la escena. Nos preocupa ver poca reacción en eso, nos preocupa que justamente hace 2 días el discurso del gobernador no esté mirando eso, por lo menos no lo haya expresado en el discurso, porque me parece que hay una inmensa expectativa de todos esos sectores que, como vos decís, se están ya manifestando, lógicamente. Te agrego, estuve en comunicación hace 1 hora más o menos con un medio de la ciudad de Reconquista, y allí hay una situación similar de entidades intermedias que representan al comercio y a los pequeños productores, que también están planteando lo mismo, ¿no? De qué manera salir de esto. Y no hubo una mirada, ni siquiera hubo algo que nos preocupa mucho, por lo menos la tranquilidad de que va a haber una asistencia específica del gobierno provincial. Hubo un anuncio de 125 millones para las agencias para el desarrollo, que es una cifra exigua si pensamos que eso es para toda la provincia. Bien. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué llamado de atención o qué crítica le haría al gobierno nacional en el manejo de la economía en el contexto de pandemia? Y por otra parte, preguntarle qué cree que es lo que va a suceder a partir del 10 de mayo. Bueno, no, yo no tengo un planteo específico respecto al manejo de la economía en la pandemia. Creemos que está claro que hay que privilegiar hoy la situación sanitaria y me parece que hasta aquí se está manejando bien. Sí me parece que en los 2 últimos discursos o las 2 últimas conferencias de Alberto Fernández y en los anuncios no hubo una adecuada consideración de algunos sectores. Me parece que por ahí se ocupó en una conferencia de prensa hablar de la gente si podía salir o no a correr, en otra de los 500 metros, que después fueron medidas que no fueron tomadas en general por los grandes centros urbanos y por las provincias. Y como digo, me parece que allí hay que meterse más profundamente en la cuestión de las actividades económicas para activar. Está claro que cuando uno mira el país y se enfoca en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense y en gran parte de la provincia de Buenos Aires, la realidad se ve distinta, porque allí hay cientos de casos nuevos casi todos los días, hay muchas muertes lamentablemente por coronavirus, y es una situación muy distinta a la que se presenta prácticamente en el resto del país y fundamentalmente aquí en la provincia de Santa Fe. Por eso digo que ahora viene una etapa donde lo más probable es que el gobierno nacional tenga que tomar otro rol y empiecen a tener un protagonismo mucho más fuerte los gobiernos provinciales con la realidad que le cabe a cada provincia. Y esto es lo que tenemos que reclamar muy fuertemente en lo local. Yo la verdad que en términos económicos, a un país que viene de más de 2 años de una fuerte recesión, que está discutiendo en una situación de mucha dificultad de pago con respecto a los acreedores externos, bueno, es muy difícil además contar con respaldo económico para enfrentar esta pandemia y que no haya inconvenientes. Creo que están haciendo lo mejor que pueden con las inmensas dificultades que hoy tenemos, ¿no? Farías, ¿cómo le va? Rodrigo Villarreal lo saluda, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. 4 delitos sexuales, 14 por ley de drogas, 23.737 digamos, de justicia federal, 6 homicidios, 1 de corrupción de menores, 1 de privación ilegítima de libertad. Son 51 casos en el marco del COVID desde el 20 de marzo hasta el 30 de abril que le otorgaron prisión domiciliaria. ¿Qué opina usted de la justicia? Bueno, yo la verdad que cuando hay que tomar decisiones de ese tipo, ¿no? de oxigenar de alguna manera a la población carcelaria, primero, yo digo, lo primero que hay que hacer es tratar de mejorar las condiciones de convivencia internas, ¿no? Porque si uno tiene penales donde no hay contagios todavía, donde todavía se puede trabajar con el aislamiento propio que tienen los penales, me parece que el primer paso es
ver de qué manera se mejora en todo lo posible, se recurre a la asistencia que fuera necesaria para mejorar en todo lo posible la convivencia y evitar las tensiones que se están viviendo desde hace un tiempo en los penales santafesinos. La verdad que es muy complejo. Yo dejaría por una situación exclusiva de mucha emergencia, tener que ver y analizar prisiones domiciliarias. Y obviamente ahí se pueden considerar solamente algunos casos que revistan la menor gravedad o que no vayan a generar una situación de mucho riesgo para las víctimas de los delitos que han cometido esas personas, o para lugares donde cuando vuelven en las condiciones de una prisión domiciliaria no se las puede garantizar. Así que yo sería tremendamente cuidadoso y restrictivo en ese sentido, y trabajaría en la etapa previa, en mejorar todo lo posible la convivencia hacia el interior de los penales, ¿no? Ahora, ¿qué se hace justamente con lo que ya sucedió? Porque, por ejemplo, hay un caso emblemático que es el de Bolaños, que fue un violador de Vera, que con una banda abusaron sexualmente con acceso carnal de una nena de 13 años y que recibió domiciliaria. Y después tengo también un jefe policial de San Lorenzo, digamos, coimero, que fue un escándalo en su momento, digamos, que pedía de esa índole, o los seis casos de homicidas, o una persona, digamos, que utilizó de rehén a su hija de 3 años, digamos, para ver a su expareja amenazándola que le iba a tirar de un 10º piso a su hija de 3 años, a la hija de esta persona. Digo, ¿qué haría? ¿Qué se piensa, digamos, de la justicia en ese sentido? No, está claro, Rodrigo, que son casos donde uno no se imagina que puedan flexibilizarse las condiciones de detención por las características y por la gravedad que revisten esos hechos, y por el riesgo además que significa sacarlos hoy de la cárcel. A mí me parece que manteniendo la independencia de los poderes tiene que haber sí un diálogo fuerte entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial allí, analizando cada uno de los casos que el Poder Judicial está tomando decisiones de este tipo. Y me parece que ahí hay que requerirle a los jueces una particular prudencia y responsabilidad en este tipo de toma de decisiones, ¿no? Porque después las consecuencias son gravísimas. La revisión la tiene la Corte, ¿no es cierto? La revisión de estos casos, digamos, de juez por juez, caso por caso, la tiene la Corte. Si se plantean los recursos adecuados, sí hay instancias de revisión, pero bueno, hay que ver cada caso concreto, ¿no? Bien. La última, así cortita. ¿Cómo está la relación de Perotti y Lifchitz después de todo esto? Porque veo bastantes fotos que antes no sucedían, pero digo, esto es una señal importante en el marco de la pandemia, porque se necesita, digamos, de esos dos liderazgos, que son claramente los dos liderazgos más importantes de la provincia, para que se puedan implementar lo que viene después, el día después, que es la situación económica devastadora que tiene la pandemia. Bueno, me permito opinar que en el marco de esa relación, yo creo que Lifchitz está y estuvo siempre en el mismo lugar, porque lo conozco y me consta que tiene una vocación de colaboración y de estar a disposición del Ejecutivo para lo que sea, él y cualquiera de su equipo de colaboradores, inclusive los que hemos adquirido alguna experiencia de gestión que puede servir. El que ha cambiado últimamente, por suerte, en términos positivos, es Perotti, que empezó con una relación muy agresiva hacia Lifchitz. Ya en la transición fue agresivo en la forma de referirse a las acciones de gobierno cuando estaba terminando su gestión el ingeniero Lifchitz, ni hablar cuando hizo un discurso de apertura, de asunción, donde se refirió en muy malos términos, inclusive haciendo acusaciones absolutamente infundadas sobre las acciones de la gestión anterior, y después mantuvo ese discurso responsabilizándonos o tratando de responsabilizarnos de cada imposibilidad o inacción del gobierno a la herencia, a la famosa herencia recibida, a la falta de una ley que era la responsable de prácticamente todo
en el gobierno, ¿no? Me parece que hoy ya se le acabaron las excusas, ya transcurrió una buena cantidad de tiempo, con lo cual ya eso no tiene mucho lugar, y por suerte me parece, por lo menos en el discurso del viernes, no hubo una referencia afortunadamente negativa o de tratar de trasladar hacia atrás los problemas, ¿no? En eso ha cambiado, eso permite una mejor convivencia. Como les digo, la actitud de Lichi sigue siendo la misma, de colaborar, de estar a disposición y de sumarse. Cada vez que Perotti lo ha llamado, lo ha convocado, Miguel ha estado ahí sin poner ninguna condición al respecto. Gracias, Pablo. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes y un saludo.